al 16. Y el título, hermanos, es Llamados a imitar a Cristo. Llamados a imitar a Cristo. 1 Corintios 11, del 1 al 16. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Los alabo, porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, en tu amor y misericordia, para adorarte por medio de este culto del Día del Señor. Ahora, Señor, después que hemos cantado, hemos orado, hemos reconocido nuestros pecados, iremos ante tu santa palabra. Que tu palabra, Señor, nos edifique. Que tu palabra, Señor, pueda darnos las herramientas para glorificarte cada vez más conforme a tu santa palabra. Señor, dame la claridad para predicar tu palabra. Estos textos, Señor, que no son nada de fáciles, Padre Celestial, ayuda, Padre, a predicar con fidelidad y conforme a las Sagradas Escrituras. Señor, por amor de tu nombre, que tu palabra, Señor, nos edifique, que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos lleve siempre a los pies de tu cruz, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, por amor de tu nombre. Te ruego y te suplico, Señor, y reconozco que dependo de tu Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, te ruego también que nuestros hermanos puedan tener el entendimiento para comprender esta palabra, y que si hay alguno que no ha nacido de nuevo, pueda ser por el Espíritu Santo regenerado y convencido por fe y solo por fe a este santo y precioso Evangelio de Cristo Jesús. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Como usted sabe, ya hemos llegado al capítulo 11. Y este capítulo 11, debemos decir que el verso 1 claramente pertenece al capítulo 10. Pero a su vez debemos entender de que todo tiene una misma línea de pensamiento. Y creemos que desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10 se habla acerca de esa libertad cristiana y de cómo el apóstol Pablo daba el ejemplo mismo de cómo hacer uso de esa libertad, no ofendiendo a nadie, no siendo piedra de tropiezo para los que estaban a su lado,
sino usando su libertad en beneficio del Evangelio. Creemos que este verso 1, si bien pertenece a lo que es el contexto anterior, también se transforma en un puente para la siguiente idea que el apóstol Pablo va a hablar aquí. Porque es necesario que la libertad cristiana sea usada de manera legítima, sea usada de manera que no deshonre al único soberano, ni destruya tampoco lo que es el diseño de Dios. Por eso, el llamado del apóstol Pablo no es solo que lo imiten a él, sino que imiten a Cristo. Porque si él se coloca como ejemplo, es porque la realidad de las cosas es que él apunta a alguien más. Apunta al perfecto, apunta a aquel Dios soberano. Por eso dice, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Recuerde que el verso anterior terminaba de esta forma, en el verso 32. No sean motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El ejemplo más grande y a imitar que ha tenido toda la iglesia siempre ha sido Cristo. Porque Él estuvo dispuesto a dejar todo, a dejar, amados hermanos, su posición, si lo podemos decir así. Aunque no podía dejar de ser Dios, tomó una naturaleza finita. Porque creemos que Él es verdadero Dios, pero también Él es verdadero hombre. Y el mayor acto de humillación lo hizo Él por amor a los demás. ¿Y por qué lo hizo? ¿Y qué tiene que ver eso con la libertad cristiana? Es que la libertad, es tan precioso usar la libertad para amar a otros. Es tan precioso usar la libertad para conducirnos en la casa de Dios. Es tan precioso hacer uso de este evangelio, pero con libertad, no por imposición. Por eso el apóstol Pablo dice y concluye lo que es la libertad cristiana diciendo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Y cómo el apóstol Pablo imitaba a Cristo? Sino reconociendo que a quien él sirve es a Dios. Porque él decía en el capítulo 8, verso 6, que debía entenderse que solamente hay un Dios y un Señor. Aquellos que ejercen su libertad cristiana imitan a Cristo, porque entienden que le sirven a alguien que está por encima de ellos. Recuerden a Cristo, diciendo que Él había sido enviado por su Padre y que Él siempre hacía lo que el Padre le agradaba. ¿Y eso Él cómo lo hacía? Con libertad, con gozo. También el apóstol Pablo nos ha dicho en el capítulo 9, verso 22 al 23, que debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra libertad cristiana por amor a los débiles. El capítulo 10, versos 7 al 10, nos dice que no debemos usar nuestra libertad para entregarnos a nuestras pasiones. Y el capítulo 10, verso 33, no usamos nuestra libertad como piedra de tropiezo a otros. Eso es ser un imitador de Cristo. Y creemos que eso también debe ser llevado a una aplicación. Y creo, de acuerdo a lo que he podido estudiar, y de verdad que me demandó mucho tiempo poder estudiar este capítulo, lo reconozco, es muy complejo, no es fácil de entender, pero sí, amados, conectándolo con esto, sí pudo traer más claridad a la línea de pensamiento que creo que el apóstol Pablo está expresando aquí. Luego de decir y concluir, como le dije el capítulo anterior en el verso 1, por eso también quiero que entienda esto, una vez que usted estudie la Escritura, no necesariamente los capítulos están bien estructurados, los versículos están bien estructurados. Siempre fíese de los contextos, lea completo porque es la única forma de entender y seguir una línea de pensamiento como la Escritura lo está trazando. Pero veo aquí que este verso final, el verso 1, es un puente para entender tanto cómo se debe usar esa libertad cristiana en nuestra sociedad, como cómo hemos de seguir a Cristo en su ejemplo de su misión voluntaria. Avancemos un poco y dice el verso 2, los alabo, porque en todo se acuerdan de mí.
y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Como le he dicho, el mensaje es un llamado a imitar a Cristo. Y para imitar a Cristo, nosotros debemos estar dispuestos a aprender y debemos estar dispuestos también a corregir las cosas que hacemos mal y que están desenfocadas. Para ello, como buen líder, como algunos saben, estoy haciendo un curso de liderazgo también providencialmente por mi empresa, y una de las cosas que decían en ese curso, que cuando usted vaya a corregir a alguien como líder, nunca lo denigre, nunca lo aplaste cuando usted lo está corrigiendo. Primero parta reconociendo las cosas que hacen bien. Entonces, como le digo, como uno une todas las cosas, ve aquí que el apóstol Pablo, antes de corregir una mala acción, como un buen líder, le dice: yo los alabo, porque todos se acuerdan de mí. Es decir, anteriormente había dicho que eran débiles en la fe, le había dicho que eran niños espirituales, pero aunque eran niños espirituales, eran débiles en la fe, muchos de ellos todavía no perdían el rumbo, en el sentido que entendían y tenían al apóstol Pablo como un siervo del Señor, como un siervo que sí los puede aconsejar para bien, y ellos lo seguían recordando. Incluso ellos guardaban la doctrina o las tradiciones con firmeza. Me gusta mucho en el NBLA, lo traduce como tradiciones. ¿Por qué utiliza la palabra tradiciones? Porque esa es la palabra original que está ahí, algo que es pasado de mano en mano. ¿Y qué quiere decir esto? Ellos no es que estén guardando costumbres que el apóstol Pablo les enseñó, sino lo que es probado y comprobado. Lo que el apóstol Pablo les va a enseñar aquí es algo que está probado, es algo que está comprobado. Porque él lo ha vivido y él lo aprendió de quién, de Cristo. Recuerde que la autoridad apostólica proviene de quién, de Cristo. Cristo les otorgaba esa autoridad a ellos para que ellos escribieran la palabra de Dios. Entonces, él los alaba porque se acuerdan de él como siervo del Señor, pero también guardan con firmeza la estructura de lo que él le había enseñado, tal como yo se las entregué. Usted podrá decir, pero lo que ellos hacían antes es como que nada que ver lo que le está diciendo. No, es que en el fondo ellos tienen la estructura, tienen la doctrina, tienen eso, lo tienen en la mente. Pero lamentablemente se estaban dejando llevar y con sus acciones estaban invalidando, estaban contradiciendo lo que ellos ya intelectualmente lo sabían, y obviamente los que habían nacido de nuevo lo tenían en su corazón, pero necesitaban entender con claridad lo que él les quería decir. Verso 3, ¿qué les quería decir? Dice el verso 3, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Por qué debiéramos incluir también como un puente, como le dije, sean imitadores de mí como yo de Cristo? Porque lo que les va a introducir aquí, a que ellos sepan, porque cuando dice, pero quiero que sepan, ¿te fijas? Quiero que ellos consideren, ustedes tienen la estructura de la doctrina, tienen estas cosas, pero hay cosas que deben seguir sabiendo. Y es necesario que ustedes sepan esto tan importante. ¿Y qué es eso importante? Que todo hombre tiene por cabeza ¿a quién? A Cristo. Todo creyente, todo varón, tiene por cabeza a Cristo. Y que la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. La primera parte de este verso deja claro esa preocupación del apóstol sobre aquello que le había enseñado antes. El cristianismo le dio dignidad, le dio honor a la mujer. Si usted lee escritos antiguos, se va a dar cuenta de que en tiempos la mujer llegó a ser algo despreciado, algo que no tenía valor. La mujer era tan despreciada en el tiempo antiguo, hermano, que era comparado con un perro, que era comparado con un niño en su nivel de valor. Porque en el nivel de valor estaban los hombres por encima de ellas, pero el apóstol Pablo, tiempo antes, escribiéndole a los Gálatas, porque tiempo antes de que escribiera esta primera de Corintios, escribió a los Gálatas y les dijo,
colocando a la mujer a la posición que Dios lo había colocado desde un principio, ya no hay varón y ya no hay mujer, porque son todos uno en Cristo. Es decir, dice, delante de los ojos de Dios, la mujer no es inferior al hombre. Entonces, por eso le digo que la palabra de Dios lo que vino a hacer aquí, el Evangelio, vino a hacer conciencia de que la mujer no es un ser inferior. La mujer no está en una posición más baja que el hombre. Está en igualdad que el hombre. Pero que esté en igualdad no significa que tenga los mismos roles. Y eso es lo que este verso 3 está expresando. Dice, sí, el hombre es la cabeza de la mujer, pero la cabeza del hombre, ¿quién es? Es Cristo. Recuerde que el apóstol Pablo antes le había dicho en el capítulo 2, si no me equivoco, verso 6 de la 1 Corintios, ustedes tienen la mente de Cristo. Sí, el hombre debe ejercer un liderazgo, pero ese liderazgo debe ser según Cristo. Porque la cabeza de él es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Pero mire lo que dice aquí. La cabeza de Cristo es Dios. Cuando hemos estudiado la Trinidad, entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, coiguales. Estamos hablando de que ninguno es inferior al otro. No creemos en la subordinación eterna, es decir, que Cristo estaba eternamente subordinado al Padre. No, creemos que en la Trinidad, las tres personas de la Trinidad son iguales. Pero aquí nos está mostrando una base importante. Sean imitadores de mí como yo lo hago de Cristo. Las mujeres también deben imitar a Cristo en su sumisión. Los hombres debemos estar en nuestra sumisión a la cabeza que es Cristo, dispuestos con humildad, así como lo hizo Cristo, a someternos, haciendo uso de nuestra libertad. Porque se fija, esta sumisión que nos enseña la palabra de Dios es una sumisión en libertad. Porque cuando el Hijo se somete voluntariamente al Padre, lo hace voluntariamente, lo hace haciendo uso de su libertad. Y se sujeta al Padre temporalmente. Para ello, cierto, nosotros entendemos ciertas distinciones en teología. Sé que es difícil en un sermón emplearlas, pero hay una parte que se le llama la Trinidad económica. Cuando hablamos de economía, hablamos de administración de una casa, es decir, de diferentes roles. Y en la economía divina, el Padre tiene un rol, el Hijo tiene un rol y el Espíritu Santo tiene un rol. Por eso es que el bautismo, según Mateo 28, 19, es en el nombre del Dios Trino. ¿Por qué? Porque cada persona de la Trinidad cumple un rol. Si fuera solo Jesús, por ejemplo, estaríamos obviando la tarea del Padre, estaríamos obviando la tarea del Espíritu Santo, los roles, siendo que cada rol es importante. Pero aquí viene la pregunta, en esta Trinidad económica, que el Padre tenga diferentes roles que el Hijo, ¿hace al Padre superior al Hijo? No necesariamente. Pero ¿qué es lo que nos ha querido meter esta cultura, esta cosmovisión del mundo? Es que tener diferentes roles hace a uno inferior al otro. Pero no necesariamente. Si el ejemplo más grande que la Biblia nos está dando aquí es que Cristo, siendo igual a su Padre, se subordina a Él. ¿Cuánto más las mujeres deben subordinarse? Deben sujetarse a sus maridos. ¿Cuánto más los hombres deben sujetarse a Cristo? Entonces, entendiendo, ¿cierto?, este inicio de cómo el apóstol Pablo empieza a abordar este tema, podemos ir progresando poco a poco a entender y arrojar más luz sobre este texto. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Verso 4 dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no cubre su cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino
la mujer del hombre. En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí introducimos un nuevo punto en lo que estamos hablando acerca de esto, amados hermanos. Y el punto que estamos hablando aquí es que Dios tiene un diseño. Y su diseño es que el hombre fue creado primero y luego la mujer. ¿Eso los hace diferentes? Diferentes me refiero yo en dignidad. ¿Los hace diferentes en honor? De ninguna manera. Ya hemos dicho, hermano, el hombre no es superior a la mujer. Ellos tienen diferentes roles. Aunque para la sociedad estos roles sean inferiores, no debe ser la cosmovisión de la iglesia. Pues la sumisión voluntaria, la sumisión en libertad, haciendo uso de su libertad de una esposa hacia un esposo, es una bendición, hermano. Y obviamente, ¿cierto? Esto en el contexto de dos personas regeneradas, de dos personas transformadas. El problema que estaba aconteciendo en Corinto es que las personas estaban, en este caso las mujeres propiamente tal, estaban usando su libertad, pero más allá de lo que es el diseño de Dios. ¿Me entienden? Dios le había devuelto esa dignidad por medio del Evangelio. Dios le había recordado que ambos son uno en Cristo. Pero que esto sea así significa que debemos entonces destruir los roles. Eso quiere decir que el Evangelio lo que hace es borrar los roles y volverlos a definir. La realidad que no. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Sus roles siguen. Estos roles que Él ha definido siguen. ¿Y cuáles son, obviamente, esos roles tan importantes? Como la palabra del Señor, y había citado anteriormente Gálatas 3:28, dice así: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo, pero tienen diferentes roles. ¿Por qué? Porque la mujer proviene ¿de quién? Del varón, y fue creada también por consecuencia del varón. Eso debemos entender. Obviamente la mujer fue creada por Dios, pero fue creada por consecuencia del varón. Y proviene obviamente del mismo varón. Es decir, fue diseñada por Dios no para ser un ser inferior, pero sí para llevar diferentes roles. El mensaje de Efesios 5, 22 al 24 es claro. Las mujeres deben estar sometidas a sus propios maridos. Las mujeres deben entender que así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿se fija cómo repite la idea? Y estamos hablando de que el libro del Efesios obviamente fue después de Corintios. Y estamos hablando de que la idea de Corintios, ya lo que había recogido en Gálatas, Corintios, ahora lo está llevando a lo que es Éfeso y le está mostrando estos diferentes roles. Pero ¿qué significa la palabra sumisión? Creo que para seguir avanzando es necesario definirlo. Sumisión significa colocarse debajo o detrás. Entonces la sumisión significa colocarse debajo o detrás. El hombre tiene la responsabilidad otorgada por Cristo de dirigir. Pero ojo, no de dominar. ¿Me entiende? Cuando se empieza a pisar el artículo, como podríamos decir, cuando sujetarse a un hombre comienza, ¿cierto?, a distorsionarse, es cuando ese hombre abusa de esta autoridad. Es cuando este hombre se va más allá de la autoridad que el Señor le ha dado. Entendamos una cosa, esta misma palabra sujetarse, que es colocarse detrás o debajo, viene de la palabra que está en Hebreos 13:17, cuando dice sométanse a sus pastores. Entonces, ¿qué significa la sumisión a un anciano? Significa que él dirige su vida, significa que él toma tus decisiones, significa que él tiene un dominio total sobre ti, significa que un pastor tiene
es autoritario delante de ti? No. Entonces, ¿qué significa? Significa que cada esposa tiene sus dones, tiene su poder de razonamiento. Cada mujer tiene sus habilidades. Tiene muchas cosas que hacer y determinar, pero no debemos permitir que la jefatura en el matrimonio sea prepotente o dominante. Cuando ya esto se distorsiona es cuando el hombre cree que tiene el derecho dado por Dios de ser prepotente con su mujer. E incluso anular sus habilidades. Incluso podemos colocarlo, ¿cierto?, como ejemplo, cuando ya no es una sumisión sana. Es cuando un padre desautoriza a la madre delante de sus hijos. Eso ya no es sujeción. Sujeción ya no es cuando un hombre hace callar a su esposa. ¿Te fijas? Cuando ya empieza a faltarle el respeto, eso no es sujeción. Cuando hablamos de esta sujeción, es entender, hermanos, amados, que la humildad que tuvo Cristo, por ejemplo, Cristo al ser el cabeza de la iglesia, Él estuvo dispuesto a entregarse por la iglesia. ¿Y cuál es su dedicación? ¿Qué es lo que hace alguien que tiene una autoridad? La autoridad la utiliza para beneficiar a aquellos que están bajo esta autoridad. En cambio, la cosmovisión del mundo, ¿para qué ocupa la autoridad? Para someter al otro, para humillar al otro. Eso no es la sumisión que el Señor ha pedido por medio de su santa y preciosa palabra. Entonces, procediendo con esto nuevamente, amados hermanos, debemos entender otra cosa, que la problemática que estaba aconteciendo en Corinto es que las mujeres estaban usando su libertad para dirigir oraciones, incluso para profetizar o predicar, si lo podemos decir así. No está precisamente claro si lo hacían en el culto público o fuera. Pero además de eso, hacer uso, ellos lo que, aparte de eso, de orar y hacer esto, ellos querían hacerlo sin velo, por ejemplo. Y uno podría preguntarse, ¿qué es lo que es el velo para nuestra cultura de hoy? ¿O qué era el velo para la cultura anterior? Recordemos algo, los símbolos ¿son importantes? Los símbolos son bastante importantes. ¿Por qué uno podría decir que los símbolos son bastante importantes? Porque tenemos la revelación general y tenemos la revelación especial. Dentro de lo que es revelación general hay muchos símbolos que apuntan a realidades que Dios ha diseñado. Por ejemplo, el símbolo de la familia. Este símbolo de la familia no es algo que el hombre ha ideado, sino que es un símbolo que Dios ha diseñado y que diferentes culturas, imperios han recogido. Hay diferentes símbolos. Por ejemplo, hubo un tiempo que la mujer en la revolución industrial empezó a usar pantalones, empezó a usar ropa que en ese tiempo sería de hombre. Para el colectivo de aquel entonces eso era destruir un símbolo. Era destruir aquello que reflejaba algo. Que el hombre y la mujer tienen diferentes roles. Entonces, en este caso en Corinto, si nosotros podemos ir como a ese tiempo, a esa cultura, entendemos que incluso, hermanos, podríamos decir que hasta el siglo XX, el velo fue algo que representaba esa sumisión del hombre, de la mujer hacia el hombre. Usted puede ver las películas antiguas, se va a ver que ocupaban ese velo, ocupaban estas cosas así, pero eso era una señal. En el tiempo actual, ¿quiénes usan velo todavía? Vamos, ¿cierto?, al lugar de Medio Oriente y nos damos cuenta que en Oriente también usan velo. Y si se fijan que hace unos años atrás y también actualmente está viniendo también una quema de velos. ¿Por qué? Porque en Irak, en Irán, sabemos que los que mantienen eso son los musulmanes en su mayoría y las mujeres como una forma de protestar ante esa sujeción
malvadas, si lo podemos decir así, ellas ¿qué hacen? Queman sus velos. Entonces, en Oriente, ese símbolo es bastante importante aún en nuestros días. Acá, desde más allá del siglo XX, ese símbolo ya ha disminuido. Incluso si le preguntamos a los más jóvenes, a los más niños, ellos ya, la mayoría lo han visto en películas, incluso nosotros. Pero así en la vida real no es muy común. Debemos conocer esto, amados hermanos, de por qué el apóstol Pablo, aquí específicamente, está defendiendo el velo. Específicamente aquí el apóstol Pablo está defendiendo esa postura de que la mujer sí debe usar ese velo. Pero también no quiero que malentienda el apóstol Pablo, como alguna iglesia, ustedes no sé si se han fijado que hay algunas iglesias que ocupan el velo, por ejemplo pentecostales. ¿Y cuál es su sentido? Ellos dicen, nosotros adoptamos lo que dice 1 Corintios 11, pero lo adoptan para justificar que la mujer puede predicar, ¿me entiende? Que la mujer puede dirigir oraciones públicas. Porque dice, para que ellos, así entienden al apóstol Pablo, para que puedan orar públicamente y puedan predicar públicamente, ustedes lo que tienen que hacer es colocarse un velo. ¿Se fija cómo lo entienden ellos? Pero ¿es eso lo que el apóstol Pablo está queriendo decir en esta carta? El apóstol Pablo lo que hace, y para ir sacando, ¿cierto?, esta madeja, desenredándola, debemos leer de nuevo, dice el verso 6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Tenemos muy pocos datos con respecto a lo que la estructura del libro está queriendo decir esto, por eso debemos recurrir a la historia. ¿Quiénes eran las que se rapaban la cabeza? Eran las prostitutas. ¿Quién eran las que se cortaban el cabello o lucían su cabello sin un velo en los tiempos antiguos? Son las personas de la alta alcurnia, como podemos decir, las personas, las mujeres griegas, por ejemplo, que se querían mostrar. Recuerde que también el pelo en Oriente, el pelo para ellos también es un símbolo de sexualidad. Es algo también así, como aquí sería un escote y una cosa así, allá el pelo es súper importante. Por eso las mujeres judías más radicales, ellas se siguen cubriendo el pelo, porque dicen que ese cubierto es demostrar esa sujeción que tienen, pero aparte de eso, es también guardar algo que es solo para su esposo. Claro, para nuestra cultura occidental eso no tiene sentido. Pero el apóstol Pablo le está hablando ¿a qué? A un contexto específico. Recuerde que toda interpretación que uno haga de la Escritura debe reconocer eso. Primero hay una audiencia original. Y el apóstol Pablo, ¿qué está haciendo aquí? Defendiendo un símbolo, que es el velo. Dios le ha dado libertad a la mujer corinta. Dios le ha mostrado que es igual al hombre. Pero eso quiere decir que se deben destruir los símbolos que apuntan a la distinción de roles. ¿Eso permite que de alguna manera se destruyan esos símbolos? No, porque el apóstol Pablo defiende el velo en el sentido de ver el diseño de Dios. Mire lo que dice. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. O sea, ¿qué está hablando aquí? Desde el principio el Señor hizo una diferencia de roles y que la mujer debe sujetarse al hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Es decir, podemos destruir nuestros símbolos, hermanos. Quiero también mostrarle algo. Desde que se destruyó ese símbolo, por ejemplo, del velo, ¿qué es lo que inmediatamente surge? El feminismo. Si se fija, el feminismo, el quemar velos, como le digo, representa eso. El destruir esos símbolos que hablaban de una sujeción. Cuando se destruyeron los símbolos, que es parte de la revelación general, cuando se destruyen los símbolos siempre da cabida a que las iglesias también sigan la misma corriente del mundo. Por ejemplo, es muy claro ver esto, que desde que se destruyen esos símbolos, ¿qué pasa con la iglesia? Empieza a adoptar pastoras,
empieza a adoptar predicadoras, empieza a adoptar son importantes. Como le digo, en este caso, ya el símbolo de lo que es el velo para nuestra cultura, en esta parte, ya no significa nada. Pero veamos más allá, hermano. Veamos más allá. Por ejemplo, si una hermana en su, no sé, en su libertad quisiera raparse aquí en los lados, por ejemplo. ¿Qué representa ese símbolo? ¿Ha visto esas mujeres que vienen y toman la determinación de raparse aquí a los lados? ¿Qué significa ese símbolo? ¿A qué apunta ese símbolo? Liberación, rebeldía, liberación feminista, uno lo ve. Liberación de género, equidad de género. Por ejemplo, hay símbolos bastante importantes y debemos también considerarlos, porque si perdemos símbolos, la iglesia está a un paso nuevamente de retroceder y pecar delante de los ojos de Dios. No solo eso, también hoy día la equidad económica. ¿Se fija? La equidad de administración. ¿Se acuerdan? Mire, si hablamos de economía, hablamos de diferentes roles de administración. Pero las mujeres hoy en día están luchando por tener los mismos roles de administración que el hombre. ¿Y eso qué está trayendo como consecuencia? Hay un indicador muy importante. Por ejemplo, si nos vamos a las estadísticas. Desde que empezó esta liberación femenina, si podemos decir, destruir símbolos y destruir todas estas cosas que hablaban acerca de una sujeción, una vez que eso se ha roto, nos damos cuenta que se ha incrementado la delincuencia y nos damos cuenta aparte de que la tasa de natalidad ha bajado, pero a niveles nunca antes vistos. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne y ellos tienen el mandato de Dios de ir y fructificar. Pero con esta destrucción de roles, ya lo que es fructificar se está menguando, se está disminuyendo. Ya las madres no pasan tiempo con sus hijos. Ya una licencia médica, por ejemplo, le puede estar ayudando a una madre a estar con su hijo en sus primeros días, que son tan importantes y tan esenciales, 1 año y medio, para después entregarlo a que otra persona lo cuide. Por eso, hermanos, entendiendo el contexto de Corinto, tengamos cuidado de destruir estos símbolos, porque a la iglesia le ha costado, de verdad que le ha costado mucho, el dejarse llevar por esta corriente. Hay muchas cosas que se están viendo hoy en las iglesias. Me llama la atención, hermano, que hoy en día el criar hijos sea algo mal visto. El tener 4 hijos, por ejemplo, sea algo socialmente mal visto. ¿A qué llevará todo esto? Los símbolos son importantes, dice, por ejemplo, este mismo símbolo del velo, a causa de los ángeles. Entendamos, los ángeles, si los vemos así, no fueron creados para reproducirse. ¿Por qué dice el Señor? Ustedes serán como los ángeles, no se casan ni se dan en casamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos, su fisonomía es diferente a la de nosotros. Ellos son seres espirituales, nosotros somos seres materiales. Entonces, entiéndalo para un ángel. Para un ángel, es difícil entender esa distinción. ¿Me entiende? Y si naturalmente el Señor ha dado distinciones y esas distinciones se empiezan a diluir, ¿qué es lo que comienza a pasar ahí? ¿Me entiende? Ya ni los ángeles pueden entender qué es lo que somos. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Puede una mujer, por ejemplo, venir y hacerse un corte muy parecido al de un hombre? ¿Me entiende? Si naturalmente eso no tiene cabida. Pero el mundo va empujando cada vez más a normalizar todas estas cosas. Veamos lo que sigue diciendo la palabra del Señor ahora en el verso 11. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios.
Aquí el apóstol Pablo marca ese equilibrio de entender de que tener roles no hace inferior a la mujer. Tener roles diferentes, la mujer del hombre no la hace a la mujer inferior. Y por el otro lado, el hombre tampoco puede creerse superior. Porque aún en el diseño de Dios, toda mujer, que diga, la mujer proviene del hombre. Pero en el diseño de Dios, mire lo hermoso. Pero después, todo hombre que nace de una mujer. Entonces vamos viendo que el apóstol Pablo, por ejemplo, el velo es un símbolo bastante importante para esa cultura, pero ese símbolo tiene atrás, si lo podemos decir desde más atrás, tiene el diseño de Dios mismo desde más atrás. ¿Se fija? Entonces, lo que el apóstol Pablo tiene en el fondo está aplicando, está diciendo, tengamos cuidado de destruir los símbolos. Si es necesario por libertad cristiana, que las mujeres se recaten para no caer en lo que este mundo está sugiriendo. Si es necesario hacer lo que se haga, ¿por amor a quién? Por amor a Cristo. Porque lo primero que cuando se habla de libertad cristiana, imagínense en Corinto, lo primero, hablando de libertad cristiana, lo primero que iba a querer sacarse el velo, iba a querer hacer muchas cosas. Pero tengamos cuidado de hacer uso de nuestra libertad cristiana. Recuerde lo que el apóstol Pablo, versos anteriores, ya le había dicho en el capítulo 10. Todo me es lícito. Ustedes predican, sí, todo me es lícito. Pero yo les digo, pero no todo les edifica. No usen su libertad como libertinaje. No usen su libertad para caer en las cosas de este mundo. Verso 13 dice así. Verso 13. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore con la cabeza descubierta? ¿No le enseña la misma naturaleza que el hombre? Que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria. Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si a alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Obviamente, largo tampoco está diciendo eso. Entiendan que todo símbolo es importante. Incluso no dice, pero ¿por qué fisonómicamente siempre lo que hemos idealizado, lo que tenemos en la inmediatez colectiva, es una mujer con pelo largo y un hombre con pelo corto? ¿Cierto? Pero si usted se fuera a los países nórdicos, usted va a ver personas con pelo largo. Entonces, ¿me entiende, no? Por eso que lo que culturalmente nosotros entendemos, lo que naturalmente es comunicado, debemos tener cuidado con traspasar los límites en nuestro uso de la libertad cristiana. Y es ahí cuando nosotros debemos ser imitadores de Dios. Debemos ser imitadores. Primera de Timoteo 2:11. Primera de Timoteo 2:11. Primera de Timoteo 2:11. Timoteo está después en el contexto de lo que es Corinto, fue escrita después. Verso 9, perdón. Primera de Timoteo 2:9. Mire lo que aquí dice la palabra del Señor. Tiempo después que escribió Corintio, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice así: asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión.
pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Podemos decir que tiempo después las iglesias siguen teniendo el mismo problema. Se fija que con un velo, esas mujeres de peinado tentosos, ya se hubiera terminado eso. ¿Se fija? Con el uso de un velo que representa lo que es la sumisión, también podría reflejar humildad. También podía haber reflejado lo que es este decoro. Porque eso es lo que pasa y nos contagiamos tan rápidos con el mundo. Nos contagiamos tan rápidos, amados. Siempre es natural que las mujeres quieran hacerse cosas en el pelo, quieran cuidar su pelo, se fija. Y uno como hombre, claro, hoy en día ya es como un poco más visto eso, pero si se fija, naturalmente las mujeres siempre hacen eso. Pero ¿qué es lo que causa eso en una iglesia? Que lleguemos a preocuparnos tanto de lo exterior, que se empiece a competir entre ellos. Porque recuerda, el apóstol Pablo le está hablando a niños espirituales. A niños espirituales. Pero ¿qué es lo que quiere nuevamente defender el apóstol aquí? Es nuevamente la sumisión. No es que el peinado ostentoso y todas estas cosas, sino la sumisión. Dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Esto pareciera ser, si en estos días una persona le dijera eso a una feminista de verdad, que lo llevarían hasta preso. Pero si usted entiende de lo que el Señor quiere librar aquí, esto yo creo que muchos lo han visto, mujeres predicadoras, pero sus hijos, ¿dónde andan? ¿Me entiende? En el culto. ¿Dónde se encuentran en el culto? No lo están cuidando, no están, ¿me entiende? Por diseño de Dios. Y con esto no se le quita la responsabilidad del hombre, ¿cierto? De cuidar a sus hijos, pero sí lo que es el trabajo del ministerio demanda mucho tiempo, demanda mucha dedicación, que de verdad que no se podría cumplir con ese mandato de fructificar la tierra si en realidad la mujer se dedicara al ministerio. Porque por diseño de Dios que permanezca callada es una bendición. Es una bendición para la mujer porque eso le da cabida a que ella pueda desempeñar su rol. ¿Y cuál es su rol? Engendrar hijos. Y uno puede decir, ¿qué significa engendrar hijos? Que pueda tener tantos hijos cuanto más pueda. No. Recordemos lo que María hacía con Jesús. Y decía, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Hoy en día, si lo podemos decir, los mismos colegios, ¿qué es lo que está haciendo? El colegio ya está siendo un lugar donde los padres van, y perdóneme la expresión, muchos padres irresponsables, no lo digo por todos, pero padres irresponsables van a botar a su hijo ahí. Y si pudieran estar más horas ahí, los tendrían más horas, porque ya no los soportan en la casa. O por la excusa es que necesito dedicarme, no sé, a otras cosas. Hermanas, igual hay que tener cuidado y tratar de equilibrar esto. Porque descuidar a los hijos, trabajar para la mujer fuera y abandonar el hogar no es un mandato. El mandato es a que se dedique a la crianza y pase tiempo con sus hijos. ¿Por qué está volviendo el homeschool? ¿Por qué está volviendo esto? Esto está volviendo, hermano, para que las madres ya empiecen a pasar más tiempo con sus hijos, los padres pasen más tiempo con sus hijos, eduquen a sus hijos, les den las herramientas que ellos necesitan. Por eso hay que ser muy equilibrado en todas estas cosas. El mundo nos está arrastrando poco a poco, más y más, a descuidar lo que verdaderamente importa. Si entendemos el mayor ejemplo que es Cristo, quien fue engendrado eternamente por el Padre, y que en ninguna manera Cristo se sintió humillado y menospreciado al someterse, al subordinarse voluntaria y temporalmente al Padre en la redención. Si Cristo Jesús estuvo dispuesto a hacer esto, ¿hay alguna razón válida para que la mujer destruya los símbolos y se deshaga del diseño de Dios?
¿Hay alguna razón para eso, hermano? ¿Hay alguna razón para contagiarnos de lo que el mundo quiere para la iglesia? Vamos a 1 Corintios 14, 34. 1 Corintios 14, porque el apóstol Pablo, así como ya había dicho en este capítulo 11, ahora en el capítulo 14, les va a expresar, no es que él le esté dando permiso a las mujeres para que usen un velo y así prediquen en la reunión, no. Está diciendo que por diseño de Dios ellas no pueden ejercer ese cargo. 1 Corintios 14, 34 dice así la palabra del Señor: las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Porque aquí podría surgir lo otro, ya, alguien que la mujer se someta al hombre no significa de que el hombre va a menospreciar sus habilidades y de que el hombre va a menospreciar los dones que el Señor le ha dado. Una mujer podría decir, sí, pero el Señor me dio el don para predicar, me dio el don para enseñar, me dio el don de dirigir una congregación, de pastorear una congregación. Por diseño de Dios y bajo la ley de Dios, si alguien se cree profeta espiritual, debe reconocer este diseño. Debe reconocer que a la mujer no le es permitido ser pastora. A la mujer no le es permitido ni siquiera enseñar en una congregación. ¿Por qué? Porque por diseño de Dios, Adán fue creado primero y después Eva. Y luego también dice la Escritura porque quien fue tentado primero no fue Adán, sino que la mujer, siendo engañada por la serpiente, cayó en esto. Entonces, el tema, amados hermanos, no es contender, es que nosotros nos empecemos a replantear, a analizar, observar, juzgar por nosotros mismos, ¿cierto? Pero nuestras vidas y analizar nuestras familias. ¿En qué nos puede estar influenciando el mundo hoy para que destruyamos el diseño de Dios? ¿Qué pueda estar haciendo hoy? Por ejemplo, por el lado de los hombres, que los hombres no se estén sujetando a Cristo, no estén imitando a Cristo en su matrimonio. Por eso le pido a los varones casados que en primer lugar analicen eso. En esta sumisión a Cristo, ¿están imitando a Cristo en su matrimonio? A los solteros, ¿tienen las herramientas hoy para sujetarse a Cristo y así ser esposos que ocupen ese liderazgo que el Señor le ha dado en su hogar para bien? Para las mujeres casadas, ¿están sujetándose a sus propios maridos como así lo dice la palabra del Señor? ¿Están usando sus habilidades, sus dones para la edificación de sus hijos, incluso para aconsejar a sus esposos? ¿Están usando sus dones, esposos? ¿Están dejando que sus esposas ocupen esos dones? Y a las mujeres no casadas, ¿se están preparando para sujetarse y usar sus dones para su casa, para su hogar en primer lugar, para edificar a sus hijos? Lo que veo actualmente, hermano, en doctrina se crece mucho. Tal como los corintios, podemos crecer mucho en doctrina, pero es importante que nosotros también analicemos nuestra vida práctica. No estemos destruyendo el diseño de Dios, algo que parece ser tan básico, y aprendiendo grandes doctrinas de la Biblia, pero el diseño de Dios que es tan básico y tan claro, que está aún en la naturaleza impreso, nosotros lo estemos despreciando y distorsionando. Por eso te dejo con esta pregunta, amado hermano y hermana. ¿Qué te puede estar desviando hoy de imitar a Cristo?
sea en tu soltería, sea en tu matrimonio, sea en la iglesia. ¿Qué te está impidiendo imitar a Cristo? ¿Y en qué puedes estar destruyendo hoy el diseño que Dios ha establecido? Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, cuando nos sentamos a analizar estas cosas, vemos problemas tan grandes. Analizamos que las ciudades amuralladas de antaño debían constantemente estar tapando sus brechas. Debían estar tapando constantemente esos lugares por donde el enemigo podría entrar. Y a veces, Señor, crecemos tanto en doctrina, crecemos tanto, Señor, en complejidades. Pero en la vida práctica, Señor, cuando debemos hacer uso de nuestra libertad, estamos viviendo nuestros matrimonios como Cristo, el cual, según el libro de Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante, Él sustenta y cuida a la iglesia. Y así también nosotros como maridos debemos sustentar no solamente económicamente a nuestras esposas, no solamente en lo que es emocional, sino que también debemos preocuparnos de su salud espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes como esposos. Ayude, Señor, a las esposas a ser diligentes en su trabajo, no dejándose arrastrar por las cosas de este mundo, Señor. Porque en el diseño, en atentar en contra del diseño de Dios, este mundo está enfrascado hoy y está arrastrando a muchos, Señor. Muchas corrientes, Señor, se están desviando de lo más importante. Si a finales del siglo XX el destruir el símbolo del velo, Señor, trajo tanta desgracia, trajo, Señor, el replantear y acomodar el diseño de Dios a cómo les plazca a las personas, incluso en las iglesias, Señor. Señor, cuántas pastoras, cuántas evangelistas, cuántas, Señor, mujeres presidiendo. Incluso nuestro país le ha dado cabida en los TV a estas cosas. Pero por otra parte, ¿cuántos hombres no están cumpliendo con el deber de administrar su hogar? Y muchas mujeres tienen que estar haciendo el trabajo que les corresponde al hombre. Señor, qué duro es esto. Tú has entregado roles a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a estarlos cumpliendo. Señor, ayúdanos a ser equilibrados en nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a ser equilibrados en nuestro crecimiento. No sea que estemos creciendo en lo más complejo, pero estemos descuidando lo más básico, lo más importante, que es la vida práctica, Señor. Porque tanto la una como la otra deben ser llevadas a cabo en un equilibrio. Por eso, Señor, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas, Señor, delante de ti. Reconocemos, Señor, que hemos sido malos esposos. Que las hermanas muchas veces han sido malas esposas. Que han sido malos padres, malas madres. Que han sido y han mal utilizado la soltería, Señor, pensando que es un juego emocional y no una responsabilidad de prepararse en ejercer sus roles como Dios lo ha establecido. Señor, te ruego por los niños y los jóvenes de este lugar, por los solteros, Señor, que puedan por tu amor y misericordia examinar sus vidas, evaluarlas, para ver si están preparados para ejercer como Dios ha establecido sus roles.
en el matrimonio. Señor, un predicador pudo decir algo muy cierto. Veamos el estado de las familias y veremos el estado en el cual se encuentran las iglesias. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a no ser arrastrado por el error de los inicuos, a no ser arrastrado por la corriente de este mundo. Padre, permítenos hallar el perdón por medio de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Entonemos el Salmo 16 antes de recibir la bendición de parte de Dios. Salmo 16. Guárdame tú, oh poderoso Dios. Cantemos este hermoso salmo al Señor, de que Él guarde nuestras almas y nos permita vivir de acuerdo a lo que Dios nos aconseja. Cantemos este hermoso Salmo 16. Guárdame tú, oh poderoso Dios, porque yo en ti solo he confiado. Dijiste, oh mi alma, Señor, tú eres el Señor Dios exaltado, pero a ti el bien que yo haya hecho no te podrá nunca traer provecho. Para los santos que en la tierra están, y para los nobles mi complacencia, mas los dolores se aumentarán. Quien a otro Dios sigue con diligencia, no ofreceré su libación de sangre, ni en mis labios tomaré yo sus nombres. El Señor es la gloriosa porción de mi herencia y también de mi copa. Fiel en tu mano sustentas, Señor, mi suerte, y gracias a ti mis cuerdas me han caído en partes deleitosas, y me ha tocado heredad hermosa. Al Dios que me aconseja lo haré, aun mi conciencia durante las noches me enseña la senda que seguiré. Al eterno Dios yo he puesto siempre delante de mí, a mi diestra alzado. Por nada estaré yo agitado, por tanto se alegró mi corazón, y mucho mi gloria se ha gozado. Si también mi carne sin turbación confiadamente habrá reposado, porque no dejará excepción mi alma, ni quedará corrupción tu santo
esa preciosa porción, ese consejo que Él ha dado a nuestras almas. Incline por favor su rostro para recibir la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Iglesia del Señor se bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga y que tengan un muy fin de día del Señor.